El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, fue condenado a 1 año de cárcel exento de cumplimiento y una multa de 75.000 euros por complicidad en el intento de chantaje con un video sexual a su ex compañero en la selección, Mathieu Valbuena. Benzema apelará la decisión. Colombia celebra los 5 años de la firma del acuerdo final de paz entre el gobierno y la antigua guerrilla de las FARC, con diversos actos a los que asistirá el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de visita en el país. A propósito de la fecha, Estados Unidos informó que planea retirar a la FARC de su lista de grupos terroristas. Hoy, hace 30 años, la leyenda del rock Freddie Mercury murió en su casa en Kensington, Reino Unido, después de anunciar que era VIH positivo. Fue el fin de una era en la que Farouk Bulsara se propuso conquistar al mundo y lo hizo. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre un gusto acompañarlos y comenzamos en Francia, donde el delantero del Real Madrid, Karim Benzema, fue condenado este miércoles a 1 año de cárcel exento de cumplimiento y una multa de 75.000 euros por complicidad en el intento de chantaje con un video sexual de su excompañero en la selección francesa, Mathieu Valbuena. El veredicto del Tribunal de Versalles es más duro que la petición de la Fiscalía, que había solicitado una pena de 10 meses de prisión exentos de cumplimiento contra el jugador, que no se presentó a la lectura de su sentencia y tampoco lo hizo durante los 3 días del proceso hace un mes. Benzema acudirá al juicio en apelación del caso Valbuena. El abogado se refirió a la sentencia y reiteró la apelación. La reacción es una reacción finalement. La reacción es de enfado por esta sentencia, que es perfectamente contradictoria. De hecho, el propio tribunal declaró claramente que Karim Benzema no estaba al tanto de las maniobras previas y luego al final se nos dice que no lo pudo haber sabido, sin pruebas. Y eso es lo que condenamos. Condenamos esta sentencia muy severa, que es injusta, sin pruebas. Realmente estamos bastante pasmados por este juicio. Obviamente es necesaria una apelación. Iremos a apelar porque Karim Benzema no tiene nada de culpa en este caso y será absuelto en el tribunal de apelación. El presidente francés Emmanuel Macron se reúne este miércoles con el Consejo de Defensa para definir las medidas a tomar para contrarrestar el nuevo brote de COVID-19 en el país. Expertos recomendaron la dosis de refuerzo y uso de mascarilla. El Ejecutivo busca un fortalecimiento de la respuesta sanitaria al brote. Francia registró más de 30.000 nuevas infecciones por COVID-19 en las últimas 24 horas por primera vez desde el mes de agosto. Y en las islas de ultramar francesas, las nuevas medidas impuestas para contrarrestar el COVID-19 desataron protestas en Guadalupe y Martinica, que han terminado en enfrentamientos con las autoridades, pero el rechazo a las medidas es solo la punta del iceberg del problema social que lleva años y que Francia aún no ha solucionado. Veamos el informe que ha preparado Andrés Granadillo. La crisis en las islas francesas de ultramar se agudiza. La ira por las medidas impuestas para controlar el COVID-19, por las que ahora es obligatoria la vacunación para los trabajadores de la salud, avivaron un problema social latente. Las tasas de vacunación en los territorios son inferiores a las del continente. Los habitantes de las islas de Guadalupe y Martinica se han sentido marginados durante mucho tiempo por el gobierno central. En este momento hay una desconfianza fuerte, pero que no es nueva. Vimos muchas manifestaciones, muchas huelgas esos últimos años. Entonces, esto está marcado justamente en un fenómeno que se está ya llevando desde hace años, una desconfianza de las élites francesas, del poder central jacobinismo. Además, viven en una realidad económica muy diferente a la que se vive en Francia continental. Un problema de desempleo, un problema de costo de vida que es más o menos 12% más caro que en Francia. El nivel de pobreza es 2 veces superior. Es decir, que hay una desigualdad total que se puede justamente sentir y no hay lucha real en tema de la precariedad que conoce justamente la isla. Las protestas marcan una prueba para el gobierno del presidente Emmanuel Macron. No hay que olvidar que esta isla ha votado por mayoría por Macron en las anteriores elecciones, entonces pensaban justamente tener más apoyo del gobierno central y en este momento no le están teniendo. Los disturbios se producen en un momento difícil para Francia, a menos de 5 meses de las elecciones presidenciales.
Y las autoridades de Nueva Zelanda anunciaron que no abrirán sus fronteras a viajeros extranjeros hasta abril de 2022. Lo que sí podrán entrar antes son los nacionales y residentes vacunados. El gobierno indicó que el 16 de enero levantarán las restricciones a los neozelandeses y aquellos con permiso de residencia que vuelvan desde Australia y a partir del 13 de febrero desde todo el resto del mundo. Hoy se cumplen 5 años de la firma de los acuerdos de paz en Colombia entre el gobierno y la desaparecida guerrilla de las FARC, que puso fin a 50 años de conflicto armado. A propósito de la fecha, Estados Unidos informó que se prepara para retirar a las FARC de su lista de grupos terroristas. Y tras un lustro del acuerdo final, muchas son las preguntas sobre la implementación en el país. Precisamente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está en Colombia para constatar cuáles han sido los logros tras este acuerdo. Y debemos redoblar esfuerzos para garantizar la sostenibilidad de los proyectos con apoyo técnico y financiero, tierra y vivienda. Saludo la entrega de terrenos por parte del gobierno y confío que se extienda a todas las áreas de reincorporación. La tierra es vital para lograr un proceso sostenible y confiere tranquilidad a los reincorporados. Y en Estados Unidos, millones de personas se desplazan por aire y tierra para celebrar el Día de Acción de Gracias, unos traslados que se acercarían a los niveles antes de la pandemia y que han llevado a las aerolíneas a aumentar el personal y también ofrezcan incentivos a sus trabajadores. Al mismo tiempo, los expertos piden que se mantengan las medidas de bioseguridad cuando el país se enfrenta a un aumento de los casos por COVID-19. Veamos el informe que ha preparado Manuela Cano. Las largas filas vuelven a los aeropuertos. En Estados Unidos, millones de personas han decidido viajar para la celebración del Día de Acción de Gracias. A pesar de los crecientes números de contagios por COVID-19, muchos estadounidenses se desplazan para reunirse en familia. Voy a viajar por el Día de Acción de Gracias. Voy a ver a mi hija en Seattle. Y hasta ahora todo bien. Fue un poco complicado encontrar estacionamiento, pero hasta ahora no parece estar demasiado ocupado. Las esperas y las multitudes recuerdan a la manera en que transcurría la semana del Festivo de Acción de Gracias antes de la pandemia. El viernes pasado, las autoridades estadounidenses reportaron el día más concurrido en los aeropuertos desde que se decretó la emergencia sanitaria, con 2,24 millones de viajeros. Un récord que también se vivió en Los Ángeles. Nuestro día más ocupado en lo que va del año fue el viernes, cuando 90.000 viajeros pasaron por el control de la TSA. Son cifras realmente alentadoras. Nos dicen que la gente está lista y dispuesta para regresar al aeropuerto y viajar. Al mismo tiempo, se espera que 48,3 millones de personas viajen en su vehículo hacia sus reuniones familiares, más de 1 millón que en el año pasado, aún con los precios de la gasolina más altos desde 2014. Los precios están altos, pero no están disuadiendo a los viajeros. Una vez que deciden ir, lo hacen, solo buscan otra forma de ajustar el presupuesto. Unas previsiones que han llevado a los expertos a pedir el respeto de las medidas de bioseguridad durante las celebraciones. Y hoy se cumplen 30 años de la muerte de Freddie Mercury, una partida que conmocionó al mundo, a pesar de que para ese entonces, el 24 de noviembre de 1991, llevaba mucho tiempo fuera de la vida pública y corría todo tipo de especulaciones sobre su salud. Freddie murió en su hogar de Kensington, en Reino Unido, y con esto se fue uno de los más formidables showman que tuvo la historia del rock y también la música. Farag Bulsara era un gran pianista, un vocalista excepcional, a pesar de su adicción al tabaco. Diseñó logos, también vestuarios, y conocía los valores musicales de su banda, además de estar dispuesto a lo que fuera para conquistar el mundo con la legendaria Queen. Con música despedimos este informativo de France 24. Directo